Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a este espacio de cada día. Nos encontramos ya en un cuarto día de la semana y como de costumbre queremos seguir compartiendo contigo. El día de hoy estaremos hablando de ese Salvador que vino a morir por nosotros. Antes de poder comenzar este estudio, quiero invitarte donde estés, nos acompañe, vamos a orar. Vamos a comunicarnos con el Creador. Padre amado, usted que está en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nos dirigimos a usted, Señor, porque sabemos que sin usted no podríamos alcanzar victorias. La vida depende de usted. Usted envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y darnos la libertad de poder, Señor, escoger. Acompáñenos en esta mañana. Abra nuestra mente, nuestro corazón, que cada uno de sus hijos puedan comprender este mensaje. Le pedimos estos favores en este día, Señor, confiando en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, mis hermanos, bienvenidos todos, cada uno de ustedes en el lugar que puedan encontrarse, en el país que puedan estar, bienvenidos. Vamos a comenzar con el desarrollo de este estudio. Como título tenemos Pronunciados por un Salvador. Pronunciados por un Salvador. Es el título para el día de hoy. Y la primera pregunta dice, ¿qué debemos recordar siempre sobre aquel que escribió los 10 mandamientos para nosotros? Vamos a repetir la pregunta. ¿Qué debemos recordar siempre sobre aquel que escribió los 10 mandamientos para nosotros? Dice el capítulo 1 del libro de Colosenses, del 12 al 17. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La declaración de parte del apóstol Pablo nos indica en quién tenemos redención. ¿Y cuál es el ser en cual tenemos redención? Únicamente nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, hablar del Salvador es hablar del Hijo de Dios. Pero hablar del Salvador es hablar de la humanidad del Hijo de Dios. Recuerden que Él tomó la humanidad para salvarnos porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Era un imposible llegar a alcanzar la victoria sobre el pecado porque nuestros primeros padres habían heredado completamente el pecado de un transgresor. Y nosotros habíamos heredado el pecado de nuestros primeros padres. Y por esa razón era imposible cumplir la ley. La ley indicaba lo que nosotros teníamos que hacer, pero no se podía por una situación. Nosotros éramos seres caídos. Y tenía que venir alguien a morir por nosotros y cumplir esa bendita ley. Y el apóstol dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es increíble.
Por su sangre nosotros hemos sido redimidos y hemos sido perdonados. Esa bendita sangre que se derramó en el año 31 en la cruz del Calvario nos ha dado la seguridad de ser hijos de Dios porque Él nos ha perdonado. Señales de los tiempos, 11 de junio de 1896, dice lo siguiente. Bueno, antes de eso vamos a leer la Educación, página 132. Luego vamos a leer Señales de los tiempos. La Educación, página 132, dice: la mano que sostiene los mundos en el espacio, la mano que mantiene en su disposición ordenada y actividad incansable todas las cosas en el universo de Dios, la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. Es la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. Interesante, está hablando de su divinidad y está hablando de su humanidad. ¿Lo puedes comprender? En su divinidad, Él fue el que hizo los mundos. Él fue el apoyo del Padre en el principio. El que puso los mundos, el que hizo un matiz en el planeta Tierra. Pero aquí en la Tierra, cuando Él se humanizó, vino a dar su vida por nosotros. Por eso dice, es la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. ¿Sí? Y los que entendemos en sus dos naturalezas, podemos comprender que Él hizo los mundos cuando estaba en su totalidad de divino. Y que cuando entregó su vida, Él también era humano. Señales de los tiempos, 11 de junio de 1896. Fue Cristo quien dijo: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, de acuerdo a Levítico 25, 18. Los mismos principios fueron presentados por Cristo tanto en la montaña de las bienaventuranzas como en el monte Sinaí. Él declaró de que los principios de amor a Dios y a nuestro prójimo dependían toda la ley y los profetas. Él mismo dio dos cosas muy interesantes. Las bienaventuranzas, cuando vino como humano, como nosotros, y los 10 mandamientos también en el Sinaí. Miren qué interesante. Su divinidad y su humanidad. Su divinidad y su humanidad han dado a conocer el pacto eterno a cada uno de nosotros. Amigo y hermano, tú que estás escuchando en este momento, a través de este medio, en las redes sociales, te invitamos a compartir. Comparte, haz tu comentario, quizás comparte, porque este mensaje debe compartirse. Recuerda que el Señor viene pronto y nosotros no estamos enterados de ese gran ser, que está prácticamente, vamos a decirlo así, dividido en dos, Padre e Hijo. Está dividido también en la humanidad y la divinidad. Ese es un misterio y nosotros no podemos comprenderlo. Vamos a poner la respuesta y vamos a utilizar el verso 14 del libro de Colosenses. Es también aquel en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Sí? Es también en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nuestro Señor Jesucristo podemos poner al costado. Es quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Especificando. Porque te dice la pregunta que debemos recordar siempre sobre aquel que escribió los 10 mandamientos. Su muerte en la cruz. Entonces vamos a especificar en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando acerca de la pronunciación por un Salvador, o pronunciados por un Salvador. Vamos a una segunda pregunta y dice: ¿por qué tenemos razón suficiente para apreciar el trato de Dios hacia nosotros? Vamos a buscar el libro de Job 36 del 5 al 11. Dice el verso 5: aquí Dios es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes
los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas, de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren, les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Interesante la palabra de Dios, lo que nos amonesta con la vida que uno puede llevar. He aquí que Dios es grande, dice, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría, ¿no? Él puede hacer muchas cosas. Él puede perdonarnos a través de su Hijo Jesucristo. Él puede ayudarnos a través de su Hijo Jesucristo. Él puede hacer la obra perfecta en nosotros. Dice que no otorgará vida al impío. O sea, Él es justo en esa parte. Él es justo en esa parte. Aquel que haya cometido un pecado y no se haya confesado, Él no va a perdonar sus pecados en el día final. Pero aquel que se haya confesado y se haya arrepentido de todo lo malo que ha hecho, lo va a perdonar. La misma palabra dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, teniendo a ese poderoso conquistador, entonces miren lo que dice el verso 8, y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta, dice, además el oído de ellos para la corrección. O sea, puede hacer de lo imposible, puede hacer posible el Señor. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos razón suficiente para apreciar el trato de Dios hacia nosotros? Porque es poderoso, sin duda. Pero vamos a leer el testimonio, el tomo 5, página 312. Testimonios, tomo 5, página 312, dice: aunque nuestro bondadoso Padre Celestial nos ha dado tantas cosas para promover nuestra felicidad, también nos ha dado bendiciones encubiertas. Miren qué interesante. Él comprende las necesidades del hombre caído, y a la vez que nos ha dado beneficios en una mano, en la otra hay contrariedades que fueron designadas para estimularnos a usar la habilidad que Él nos ha dado. Interesante las dos manos al utilizar el Señor. Entonces dice, estas desarrollan pacientemente diligencia, perseverancia y valor. El hombre no es dejado para luchar con las tentaciones y pruebas en su propia fuerza. Se ha dispuesto la ayuda de uno que es poderoso. Jesús dejó las cortes celestiales. Jesús dejó las cortes reales del cielo y sufrió y murió en un mundo degradado por el pecado. Interesante lo que dice el testimonio, hermanos. ¿Sí? Entonces dice, Jesús dejó las cortes reales del cielo y sufrió y murió en un mundo degradado por el pecado para que pudiera enseñarle al hombre cómo franquear las pruebas de la vida y vencer sus tentaciones. He aquí un modelo para nosotros. No podríamos decir nosotros que porque Él fue Dios, hizo todas las cosas. Él dejó ese mundo, Él dejó ese espacio, Él dejó esa posición de divino y vino a este mundo a ser hombre como nosotros y nos demostró que sí se podría lograr si nosotros nos sometemos al Padre. En esta ocasión deberíamos someternos al Hijo o al Padre a través del Hijo, que es lo correcto. Entonces, queridos hermanos, a la pregunta, ¿por qué tenemos razón suficiente para apreciar el trato de Dios hacia nosotros? Vamos a responder. La respuesta vamos a poner y dice, he aquí que Dios es grande. He aquí que Dios es grande. Sí, vamos a poner solamente esa respuesta. He aquí que Dios es grande. Por esa razón,
Por esa razón es lo que nosotros podemos hablar de su poderío, ¿sí? Hablar de ese poderoso conquistador. Estamos hablando pronunciados por un Salvador. Vamos a una pregunta más. ¿Qué debemos recordar al considerar individualmente cada uno de los 10 mandamientos? Vamos a Juan capítulo 1 del 1 al 4. Juan capítulo 1 del 1 al 4 dice lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La declaración de Juan menciona quién era él y dónde estaba él. Es claro resaltar lo que nosotros hemos venido diciendo siempre, y lo vamos a decir siempre, que en el principio estaba el Padre y el Hijo, y eran los dos seres que tenían en función cómo sobrellevar el universo. Dice el verso 12 también: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos a hechura suya, de acuerdo al plan de redención. Él o nosotros lo pertenecemos a Él, y Él es nuestro Salvador. Muy bien, entonces también vamos a leer el Salmo 19 del 8 al 11. Esta declaración del Salmo o del salmista David dice lo siguiente: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, dice el salmista, hablando de los mandamientos del Señor. Y si él habla de los mandamientos del Señor, es porque realmente lo experimentó en toda su vida. Vamos a leer la Revian Herald o Revista El Heraldo, 26 de octubre de 1897, dice: los mandamientos harás, no harás, son 10 promesas seguras para nosotros. Interesante. Harás, no harás. Son 10 promesas seguras para nosotros. Prestamos obediencia a la ley que gobierna el universo. Encierra un detalle esos 10 mandamientos. Encierra un detalle. No solamente se quedan ahí. No es que haya 10 y nos quedamos de esa manera. Encierra un detalle todos esos 10 mandamientos. Dice el Ministerio de Curación, página 77, toda la prohibición incluida en una ley, sea física o moral, implica una promesa. Si lo obedecemos, la bendición nos acompañará. Dios no nos obliga nunca a hacer el bien, pero procura guardarnos del mal y guiarnos al bien. Interesante declaración. Dios no nos obliga nunca a hacer el bien, porque nosotros no podemos hacer el bien, pero procura guardarnos del mal y guiarnos al bien. Eso es lo interesante, que Él nos va a guiar a hacer el bien. Nosotros no podemos hacer el bien, pero Él nos guía a hacer el bien. La pregunta dice: ¿qué debemos recordar al considerar individualmente cada uno de los 10 mandamientos? Vamos a poner la respuesta. Son 10 promesas seguras para nosotros. Son 10 promesas seguras para nosotros. Es la respuesta que vamos a tener en esta mañana. Hermano y amigo, hemos hablado pronunciados por un Salvador. Esta lección que tenemos esta semana y que tenemos este trimestre, estos 3 meses, nos está indicando acerca de la ley de Dios. Y si ustedes no lo aprovechan, déjenme decirles que va a ser difícil para ustedes seguir avanzando. Hay que aprovecharlo al máximo cada lección que se nos da cada día.
Pronunciados por un Salvador ha sido el título para el día de hoy. Un abrazo a la distancia, que el Señor te bendiga y comparte con tus amigos, comparte con los que más quieres. Un abrazo, nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones.